Nuestro presidente. Bom, bom, a gente vai começar aqui com as apresentações, né? Com as boas-vindas aqui. Eu estou só aguardando também doutor José Maria, de onde está. Bom, já vamos dar uma conversada. É, Boa noite para vocês, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje nós temos uma reunião muito especial, que estamos fazendo a nossa reunião do Hospital 9 de Julho, a nossa reunião científica, junto com a nossa querida SPAMEF, que é a nossa Associação Hispano-Americana de Medicina do Futebol, né? Aqui hoje vários amigos do nosso grupo e hoje nós vamos fazer uma discussão dentro do trauma do futebol, que vai ser de lesão de ligamento cruzado anterior, né? É um grande prazer ter todos vocês aqui presentes, né? Com certeza essa vai ser a primeira de muitas reuniões que a gente deve ter para os próximos anos também, com uma ou duas datas aí para o próximo ano, né? Então já podemos nos preparar. Eu espero que vocês gostem do nosso evento hoje. Aqui a gente tem o chat para as perguntas, né, para vocês ficarem à vontade. Nós vamos ter duas palestras e depois a discussão, os debates, né? Então, a gente vai ter mais ou menos aí 1h30, 2 horas de evento, né? E essa reunião será gravado no YouTube do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 9 de Julho. Então, depois a gente vai compartilhar também. Então, queria primeiro agradecer a presença de todos vocês e dos nossos amigos aqui que vão participar hoje como palestrantes e ir na discussão, Dr. José Maria Busto, Dr. Reinaldo Martínez, Dr. Daniel Zarridio, Dr. Jimmy Ricaldi, que estarão fazendo parte dessa mesa hoje, tanto nas palestras quanto nos debates, né? Então, gente, muito obrigado de coração pela presença de vocês. Tá? Então, eu espero que a gente possa fazer um bom evento. E outra coisa também agradecer ao Hospital 9 de Julho, que sempre abriu esse espaço. Nós temos 16 anos de história desse nosso evento. E aqui também lembrando o nosso saudoso, querido e grande amigo Dr. Ricardo Narras, né, que nos deixou o ano passado, mas é uma pessoa assim de um coração muito grande. Tenho certeza que está aqui com a gente também, né? É uma pessoa muito querida que ajudou muito a que a gente chegasse nesse estado hoje do nosso evento. Agradecer a nossa diretoria, através do Dr. Eduardo Lima, também a toda a equipe de apoio, a Denise e a Adriana, que são do Instituto de Ensino e Pesquisa, estão sempre com a gente nesses 16 anos, no desenvolvimento de todos os nossos temas, de todos os nossos ciclos, sejam olímpicos, Copa do Mundo, de várias áreas. Nós já falamos muito, inclusive até da própria Covid. Na época foi quando as nossas reuniões passaram a ser online, né? E agradecer à Rede Américas e também ao nosso patrocinador hoje, que está no evento tanto de ontem quanto hoje, que é a Apsen Pharmaceuticals. Obrigado aí pela presença de vocês, por nos apoiarem, e espero que a gente tenha muitas oportunidades também de ter a presença de vocês. E aqui presente também o doutor Valdir Attili, que falou ontem, né, também muito de biomecânica, tivemos uma grande reunião ontem, e hoje a gente fecha o nosso ciclo do Simpósio Internacional de Medicina do Esporte. Repetindo, até o Daniel estava presente, 2016 e 2017 nós fizemos, mas aí foi presencial, né? Uma grande jornada, a gente reuniu grandes amigos e dali criou-se muita coisa, né? Vem lá de Montevidéu, né, Daniel? Desde o evento, né, da jornada lá em Montevidéu e grandes amigos a partir de então. Então, nós vamos iniciar, né? Eu vou pedir, doutor José Maria está, não? Já abriu a tela?
Então, o nosso assunto hoje vai ser lesão de ligamento cruzado anterior. Nós vamos falar das atualizações, tanto da cirurgia, né? Ah, o assunto é la rodilla del futebolista, avanços em la prevenção e tratamento cirúrgico do ligamento cruzado anterior. E o tema de Dr. José Maria vai ser reconstrução do ligamento cruzado anterior em deportes de alto rendimento, opções cirúrgicas e reabilitação específica para o futebol. Dr. José Maria Busto, especialista em ortopedia e traumatologia em cirurgia artroscópica e articular, presidente da Associação Hispano-Americana de Medicina do Futebol, chefe do Serviço de Cirurgia Articular e Traumatologia do Esporte do Hospital SEMA da FIFA, né, que também credenciado pela FIFA, do Grupo Pachuca, ex-presidente da Associação Mexicana de Cirurgia Reconstrutiva Articular e Artroscopia, a MECRA. Doutor José Maria, seja bem-vindo. E- Doutor, só mais um minutinho que ele já está conectando, tá? Ah, tá. E depois, em seguida, vamos ter o Dr. Reinaldo Martínez, que vai falar da prevenção, das situações, das atualizações em prevenção, tudo que a gente precisa fazer para que as lesões possam ser minimizadas ou, de qualquer modo, possam ser adiadas o máximo possível, né? Então, queria muito agradecer a presença de vocês. Então, só aguardar um momentinho. Doutor José Maria daqui a pouco já vai compartilhar a sua apresentação e já vamos começar. E para vocês que estão aqui assistindo, um público muito bom, muito obrigado pela presença, tá? Também, essa reunião também, ela tem certificado de presença, de horas também, para quem cumpre em seus programas ou de residência, ou na sua universidade, ou também nos seus currículos. A gente também tem os certificados do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 9 de Julho. Um pouquinho de silêncio. Jimmy, se você quiser cantar uma música para nós, enquanto a gente aguarda aqui um pouco. Rapaz, todo mundo vai sair correndo, viu? Vai ficar assustado com esse vozeirão aí. Fica Oh, assustado, não? Eu prefiro ficar calado aqui, eu só é, ouvindo. E de antemão, quero agradecer a você, Pablo, e através de toda a diretoria do 9 de julho, pelo convite que me foi formulado. E eu agradeço a sua confiança e a amizade que a gente tem há muito tempo. Só não posso contar os teus males, não? depois você manda no pessoal se alguém perguntar. Eu creio que não, mas, né? Eu queria saber Farei, se você, farei o se possível você para me foi bom explicar. atleta de futebol, para ver a gente falar sobre isso, não? Que Daniel Sarilho é meio complicado. A gente não pode É, dizer tanto do Gerinaldo, porque a gente não sabe, mas Daniel disse que jogava, não diz? Dicen, ya hace muchos años de eso, ya no, ya ahora hace años que no juego. Pero en una época sí. Sí. Les hago creer que dejé el fútbol por la medicina, cuando en realidad el fútbol me dejó a mí y decidí ser médico. Es imposible, gracias por la invitación, Pablo. Es imposible no recordar a Ricardo, ¿no? sim, Tantos sim. años y siempre lo tenemos muy presente en nuestra memoria, tan querido Ricardo. Así que un beso al cielo para él y a toda su familia. Sim, sim. Daniel já deixou Que muitos susto, gols no foi. estádio nacional lá, Ai, não é, deixar Daniel? tocar. Tá lá. Aqui no meu bolso. Tá aí? Só um momento, por favor. Então a gente já vai iniciar. E ontem, até, eu estou vendo aqui pela presença, ontem a gente teve uma discussão excelente, né? Aqui o Valdir para falar. Valdir, eu estou cheio de perguntas para te fazer, mais tarde eu faço depois. A visão biomecânica do exercício, do movimento, foi realmente uma reunião sensacional. Então a gente fez uma abertura muito legal e realmente você deixou muita dúvida na nossa cabeça. Então
prepare-se para nos ouvir depois. E para a gente fazer um novo evento, né? Opa, estamos aqui para isso. Novas ideias. Então, vamos ver se a gente conseguiu contribuir alguma coisa. Doutor José Maria já está aqui com a gente. Hola, Pronto. hola, Olá, listo, gracias. Cambié de equipo, pero ya quedó. Gracias, bem-vindo. gracias. ¿Me escucha bien? Sí, sí, muy bien. Una disculpa, ¿eh? Pero bueno, No, não há sirvió la problema. prueba. Tú nos dices, Sim, sim. Estávamos agora haciendo as apresentações, né? Puedes compartilhar sua pantalla com nós? ya para hacer la presentación. Sim, sim. E agora, sim, oficialmente, né? Gostaria de apresentar o Dr. José Maria Busto, nosso presidente da SPAMEF, a Associação Hispano-Americana de Medicina do Futebol, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande recebê-lo. E também já aproveitamos para fazer a propaganda, já anunciar o nosso Congresso de Pachuca no próximo ano, né? Que o Dr. José Maria vai nos receber lá como anfitrião, né? Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui com a gente, né? Essa aqui é uma primeira reunião da gente fazendo do Hospital 9 de Julho e SPAMEF. Esperamos poder ter novas oportunidades no ano também. E hoje, muito obrigado, é uma honra recebê-lo, doutor José Maria. Uf, muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Agora, não, agora ela saiu. Ela estava um pouco pequena e depois, ao abrir, ela ficou escura. Bueno, Ela ainda. ahora, Não, ela ainda está escura aqui. Ela diz que tá abrindo, né? Que tá compartilhando, mas só que ela não aparece. Deve ter a conexão. Aguardar um pouquinho, ver se normaliza. Sim. Ah, sim. ahora, Perfeito. Certo. ¿se ve todo? Sim. Sí, bien. Bueno, una disculpa nuevamente, pero esto a veces nos rebasa. Pues agradezco mucho la invitación. El tema que convoca ahora son las lesiones de rodilla, en especial las lesiones de el ligamento cruzado anterior, muy común en los deportistas, en especial en deportes como es el fútbol. Yo soy el doctor José María Busto Villarreal. Mi centro de trabajo está en Pachuca. ¿Sí se ve la presentación? Sim. Sim. Este, este, este es el Hospital SEMA, es mi centro de trabajo que está en el campus de la Universidad de Fútbol. Está rodeado por 12 canchas de fútbol. Está aquí los equipos
del Pachuca, que es un equipo mexicano, tanto de hombres como de mujeres, y aquí es el centro donde trabajamos. El Grupo Pachuca también es dueño del Club León de México, el Everton de Viña del Mar de Chile y el Real Oviedo, por lo que pues tenemos una amplia población de deportistas de élite, como es el caso de este jugador de Everton de Chile que se acaba de lesionar el ligamento cruzado anterior. Y pues tenemos también todos los equipos de fuerzas básicas de la Universidad de Fútbol y filiales, ¿no? O sea que el número de futbolistas que atendemos es importante y por lo tanto también el número de lesionados que vemos con esta patología pues es desgraciadamente frecuente en nuestro hospital. El mecanismo de lesión, como ustedes lo vieron, puede ser directo o indirecto. El más frecuente es el indirecto, no hay necesidad de tener contacto con el contrincante. Generalmente es una desaceleración brusca con la rodilla en flexión, valgo y rotación forzadas. Esto se da en los equipos, en los deportes donde más comúnmente hay un alto riesgo de rotación, como el fútbol en nuestros países, que es el más común, pero también se da mucho en el baloncesto, en el fútbol americano, en el esquí, por ejemplo, en Estados Unidos y países donde hay nieve. El resultado de esta lesión, pues, es la inestabilidad de la rodilla que pone en riesgo el funcionamiento y a mediano y largo plazo también causa problemas como es la artritis o la osteoartritis. Las lesiones asociadas siempre es muy importante evaluarlas. Las más comunes, hasta en un 70%, son las lesiones de menisco, seguidas por las lesiones de cartílago y la famosa triada de O'Donoghue, que es la lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del ligamento colateral medial. Siempre debemos de pensar en la existencia de estas lesiones asociadas. La exploración clínica es importante. ¿Cuál es el principal dato? Pues la inestabilidad anterior de la rodilla. Esto nosotros el signo que más ocupamos es el cajón anterior, o lo corroboramos con el ACMAT, el pivot shift también, incluso con el paciente que puede estar sedado, pero bueno, este es el signo patognomónico que nos sugiere clínicamente de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y esta lesión puede ser completa o puede ser total también. Sin embargo, bueno, la inestabilidad es la que manda. La prueba clínica es la que manda en el diagnóstico de esa patología. Para estudios de imagen, pues la resonancia magnética es la que nos da la mayor información. Para nosotros prácticamente cualquier paciente con inestabilidad se debe hacer este tipo de estudios, donde podemos ver pues la falta del ligamento cruzado anterior y también pues las lesiones asociadas, como en este caso podemos observar aquí una lesión del cuerno posterior del menisco. Entonces siempre, incluso por temas médicos legales, debemos de solicitar una resonancia magnética a nuestro paciente. Y ya con el diagnóstico clínico y el diagnóstico por imagen, pues el tratamiento es quirúrgico. El tema que me correspondía era las lesiones del ligamento cruzado anterior y opciones de tratamiento. Pero en realidad en futbolistas, la lesión del ligamento cruzado anterior, pues el tratamiento es 100% quirúrgico. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Lógicamente, regresar la estabilidad a la rodilla, tratar las lesiones asociadas, recuperar la función de la articulación y prevenir lesiones futuras. Ese es el principal objetivo del tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? De una plastía del ligamento, tenemos que sustituir ese ligamento cruzado anterior. Ha habido intentos de suturarlo, de reinsertarlo, pero pues no han sido concluyentes con buenos resultados.
Entonces, lo que comúnmente se hace, por lo menos en nuestro país, es el uso de injertos que se pueden tomar de autoinjertos disciotibiales, las zonas más comunes, el hueso tendón hueso, el hueso patelar, el cuádriceps, que está ahora empezando a ser muy popular, y también usamos los aloinjertos. En México tenemos 3 bancos de hueso de donde podemos obtener los injertos de cadáver. El injerto de isquiotibiales, pues para nosotros es muy útil porque no se requiere de una gran incisión para tomarlo, no tiene morbilidad en la zona donadora y la recuperación es más pronta comparado con otros injertos como el hueso tendón hueso, en donde, bueno, pues tiene sus ventajas que la integración de los taquetes óseos al fémur y a la tibia es mucho mejor, pero el problema es que se debilita el tendón rotuliano y que en ocasiones queda un dolor anterior de la rodilla que pues es difícil de quitar porque es de donde se tomó el injerto óseo, sobre todo en la parte de la rótula. También el injerto de cuádriceps para nosotros no es muy útil, dado que igual se debilita el tendón del cuádriceps y bueno, hay quien lo toma incluso con un taquete óseo también y eso le da la ventaja de la mejor integración. Y pues los aloinjertos, ahí sí podemos obtener injertos de isquiotibiales, podemos tener de tibial anterior, de hueso, tendón, hueso, de cuádriceps, de tendón de Aquiles. Y esto, la gran ventaja, por supuesto, es que no se utiliza ningún tendón sano de nuestro paciente y el riesgo, pues, es la posible reacción al injerto y también la tardanza en la integración a la rodilla. O sea, un aloinjerto es mucho más tardado que el autoinjerto en integrarse como tejido a la rodilla. Nosotros en 2024 publicamos una revisión de casi 400 casos de ligamento cruzado anterior y de estos tuvimos el 13% de cirugías de revisión. En estas cirugías de revisión, pues nos dimos cuenta que el principal factor para que falle una plastía del ligamento cruzado anterior es la técnica quirúrgica. Esta lo demostramos en esta revisión y coincide con la literatura mundial. Sin embargo, el segundo factor es el grosor del injerto. Analizamos la literatura, analizamos nuestra casuística y nos dimos cuenta que un injerto por abajo de los 8 milímetros de diámetro, pues aumenta el riesgo de una ruptura. Entonces, pues incluso en una base estadística, el riesgo de revisión, de una cirugía de revisión, disminuye en 1.82 veces cada medio milímetro de diámetro. Eso ya es una estadística ahí en matemática, pero concluimos para fines prácticos que a mayor diámetro del injerto es menor el riesgo de falla o de ruptura. Y entonces, en nuestra experiencia también, pues vimos que las ventajas del injerto isquiotibiales, además de no tener una morbilidad en la zona donadora, tener una mejor recuperación, pues también nos permite manipularlo para poder tener un grosor mayor a los 8 milímetros. Esto en comparación con los otros autoinjertos, porque el injerto de cadáver, ese sí lo podemos moldear y obtener del tamaño que nosotros queramos. Sin embargo, hablando de autoinjertos, pues el injerto de isquiotibiales, pues lo podemos comúnmente, se utiliza
el semitendinoso y el recto interno en 4 bandas, o sea, los dos tendones en U se convierten en 4 bandas y es el que se utiliza para la plastía. Nosotros hemos ya desde hace unos años utilizado estos mismos dos tendones de isquiotibiales, pero en 6 bandas. Y en 6 bandas, pues lógicamente que aumenta el grosor y un injerto que comúnmente nos da 7, 8 milímetros, pues aumenta hasta 10 milímetros de diámetro. Aquí podemos ver cómo, bueno, se obtiene el injerto y la clave es la preparación del injerto en 6 bandas y tenemos que ya poner el botón desde un inicio porque se tiene que suturar desde un inicio las 3 bandas y esto hacer la prueba para que nos dé por lo menos una longitud de 90 milímetros de longitud. Estamos sem som agora, né? Só um momento, a gente teve um problema aqui, eu acho que de áudio, né? Só aguardar um pouco, já vamos retornar. Tudo bem, Rosa? Doutor, tudo bem? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sim. Sim, sim. Que bueno, estamos revisando el ligamento, lo vemos insuficiente. Doutor, precisa compartilhar novamente a aula. ¿Se está viendo la imagen? Não, ainda não. Não. Bueno, tendré que... ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Ainda não, doutor. Mais um minuto. Isso, ok, Isso. ok. Bueno, este que vemos ahora es el video de la lesión parcial del ligamento que es insuficiente para brindar estabilidad a la rodilla. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues hay quien quita todo ese ligamento y pone un injerto. Nosotros lo que hacemos es tomar un solo tendón, el semitendinoso, solo tomamos el semitendinoso y vean cómo en pacientes de estatura regular queda un tendón bastante aceptable. Lo colocamos en 2 y ya por supuesto que será más grueso, pero en 3 pues ya nos da un grosor de 6.5 milímetros. 6.5 milímetros de un solo tendón es muy bueno, sobre todo para llevar a cabo una aumentación. Nos da una longitud de 130 milímetros, de 13 centímetros más el botón y 7.5 milímetros de diámetro. Lo que hacemos es la perforación en la cara medial del cóndilo lateral, donde va la inserción, pero si ustedes ven esta parte,
es la inserción del ligamento cruzado anterior. Y lo hacemos justo pegado a la inserción. Ahí hacemos nuestro túnel. Vean cómo queda el túnel y cómo queda el resto del ligamento insertado en el fémur. Por ahí pasamos nuestras suturas, como la técnica convencional. Y en la tibia hacemos el túnel tibial y perforamos solo hueso. No rebasamos, no tocamos el ligamento. Entonces rescatamos las suturas a través del ligamento y por ahí vamos a pasar nuestro injerto, lógicamente con el botón, el loop primero, y pasamos nuestro injerto exactamente a través del ligamento nativo. Esto, por eso es que con 7.5 o 7 milímetros nos da un grosor perfecto para este tipo de procedimiento. Ya una vez fijo el ligamento, fíjense cómo, aún con esa longitud, todavía nos queda un pequeño remanente. Los que han operado ligamento cruzado anterior con injertos isquiotibiales en 4, van a ver que siempre les quedan 2, 3, 4, 5 centímetros de remanente, que ese lo cortan y ya no hacen nada con ese injerto. Y este se aprovecha al máximo y además se aumenta el grosor. Aquí vean, esta es la inserción tibial del ligamento cruzado anterior y cómo el injerto está reforzando al injerto nativo. Si le damos extensión, prácticamente no se ve el injerto y bueno, ya revisando, pues cambia mucho la tensión del ligamento en su conjunto, dado que está reforzado el nativo con el injerto de un solo tendón de los isquiotibiales. Ahora, hablando de una lesión del ligamento cruzado anterior, una lesión completa, entonces sí lo que hacemos es tomar el semitendinoso y el recto interno, y aquí vamos a ver un video de pues una lesión total. Como ustedes saben, ya cuando revisamos, pues ahí no hay nada, ¿no? Está prácticamente la pared del cóndilo lateral sin nada. Esto es simplemente un remanente, ni siquiera muñón del ligamento cruzado anterior. Lógicamente lo quitamos, preparamos la zona que va a recibir el injerto, tanto en el fémur como en la tibia. Hacemos el túnel femoral. Nosotros usamos el portal medial para hacer el túnel femoral y pues también usamos los dos ligamentos en 6 bandas. Vean cómo hacemos el túnel femoral, el túnel tibial y después con la técnica convencional pasamos el injerto. Vean el grosor del ligamento cruzado posterior, que se ve aquí muy bien en su inserción femoral, y pues vean el grosor que es muy parecido al del cruzado posterior. Este es el injerto del cruzado anterior y así es como terminamos la plastía y es lo que hacemos comúnmente en este tipo de lesiones. La rehabilitación, bueno, pues generalmente el protocolo que se lleva es en 4 etapas. La primera, que es de las primeras 6 semanas, después de las 6 a la semana número 20, y después ya lo vamos incluso dividiendo por meses hasta los 9 meses. Nosotros hace algunos años todavía teníamos la práctica de regresar a nuestros jugadores a los 6 meses. Sin embargo, tuvimos varias rupturas, no solo de nosotros, sino operados en otros lados, y ahora preferimos darles hasta 9 meses para reintegrarse a la práctica deportiva. La primera semana, pues es con lo convencional, ¿no? Con quitar el dolor, la inflamación, recuperar los arcos de movilidad y empezar el apoyo depende de el procedimiento que se le haya realizado a los meniscos o al cartílago. De la semana 6 a la 20 ya es un proceso de fortalecimiento, ¿no? De entrenamiento neuromuscular, de la propiocepción,
ir recuperando la simetría de las extremidades en lo que se refiere a fuerza y a tono muscular, y lógicamente los ejercicios diseñados para recuperar la estabilidad de toda la extremidad. En la tercera etapa, donde ya prácticamente incluso salen a cancha y hacen algunos ejercicios funcionales, pues esto se va haciendo lo que se llama readaptación deportiva, que ya no es terapia de rehabilitación, sino readaptación deportiva, y se incorporan incluso al entrenamiento sin competencia con el equipo, y lógicamente esto acompañado durante todo el proceso de una preparación psicológica. Los criterios de regreso al deporte, pues así, si hablamos estrictamente de tiempo, son 9 meses. Lógicamente que puede haber quien esté un poco antes o quien se tarde más, pero los parámetros más importantes, pues es la recuperación de la fuerza en la extremidad, que tiene que estar las dos piernas no solo de volumen, sino simétricas en todos aspectos. Lógicamente, la ausencia de dolor, de inflamación o de inestabilidad, y la aptitud psicológica para regresar a la competencia. No existe un protocolo específico que todo el mundo siga, porque debemos de diferenciar incluso edades, el género, si es mujer, si es hombre, los niveles de competencia, la posición del jugador. Nosotros operamos muchos adolescentes, ellos tardan un poco más en recuperarse, aunque hay unos que a los 2 o 3 meses están como si nada. Pues insisto, la integración del injerto pues es un poco más tardada en los adolescentes, y eso nos lo ha dado la experiencia por el fracaso al quererlos retornar lo más pronto posible al deporte. Podemos concluir que el injerto de isquiotibiales pues es una muy buena opción para nosotros, nos ha dado buenos resultados a largo plazo. Sin embargo, pues la decisión de tratamiento quirúrgico, de uso de injerto, y solo hablamos de injerto porque también los métodos de fijación son muy importantes, pues eso depende de la decisión de cada médico y de la individualizada en cada uno de los pacientes. La rehabilitación escalonada muy importante, no podemos acelerar el proceso. A veces les decimos a nuestros jugadores que es como un embarazo, por más que tengan ocupaciones y compromisos que llevar a cabo, pues el embarazo es el embarazo, y son 9 meses y hay que esperarse. La parte física es importantísima para el regreso al deporte, pero también la psicológica hay que contemplarla siempre, siempre, sobre todo en los jugadores de élite. Agradezco nuevamente la invitación y quiero aprovechar para invitarlos a nuestro próximo congreso de ISPAMED, que se llevará a cabo el 5 al 8 de agosto, unos días después de finalizado el Mundial de Fútbol, que va a ser parte de México, parte de las 3 sedes donde se va a llevar a cabo. Aquí estaremos del 5 al 8 de agosto esperándolos en nuestro próximo congreso de ISPAMED. Muchas gracias por su atención. Una disculpa por los problemas técnicos y continuamos aquí a la orden, doctor Pablius. Tá mudo, doutor? Então, Pablo, está sem som. Pronto, já voltei, já tinha desligado. Muito obrigado, doutor José Maria, a tua apresentação foi excelente, né? Não há problema com a questão técnica, porque a tua apresentação, o modo dela foi excelente, né? Bastante didática e bastante, assim, conclusiva para os nossos objetivos da reunião, né? Um prazer muito grande, obrigado de novo. Gracias. E agora nós vamos passar para o Dr. Reinaldo Martinez, que vai falar dos riscos das lesões para a cruzada anterior e riscos de lesões esportivas e os fatores de risco e programas de prevenção.
Dr. Reinaldo Martinez é médico especialista em ortopedia e traumatologia e ortopedia desportiva, chefe médico da seleção do Panamenha de futebol, membro do Comitê de Medicina da CONCACAF, membro da junta diretiva da SPAMEF, da Associação Hispano-Americana de Medicina do Futebol, membro da Comissão Permanente de Medicina da FIFA durante o mandato de 2025 a 2029. Rinaldo, seja muito bem-vindo, né? Obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? E a casa e a tela é sua. Hola, hola, ¿me escuchan? Sim, sim. Ah, bueno. Buenas noches, amigos. Es un placer estar con ustedes. Yo hablaré en español. Bueno, sobre todo agradecer a todos los amigos, a Paulius, a todos los por la invitación. Un gran saludo a Dani, un gran saludo a José María. Yo voy a complementar un poco lo que hemos estado conversando, lo que conversó José María sobre el ligamento cruzado anterior y lo voy a... espera un momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sim, ¿Aló? Sí. Bueno, voy a complementar un poco lo que habló José María y hablar algo de la prevención y algunos datos que tienen que ver con esta epidemia, que es las lesiones del ligamento cruzado anterior. Es que no pasa. Ok, esta es una actividad completamente académica, no tengo ningún tipo de conflictos de intereses y la idea es que compartamos con ustedes. Siempre le digo a mis amigos de que el conocimiento es poder, por eso que es importante este tipo de actividades académicas en la cual podamos nosotros intercambiar conocimientos, saber que podemos tener muchos conocimientos y esto hay que sumarle la experiencia y es lo que uno va logrando con el tiempo. Uno puede entrenarse en esto de cirugía de ligamento cruzado anterior o el manejo también conservador, pero la experiencia más el conocimiento es lo que nos va a dar nuestros mejores resultados. Algo de los datos básicos de la lesión de ligamento cruzado anterior, como le mencioné, es una epidemia que hay actualmente en el deporte a nivel competitivo y no competitivo, que es el tipo de paciente que nosotros vemos a diario. Tengo la oportunidad de ver jugadores a nivel de selección nacional, pero también deportistas de fines de semana que juegan fútbol o cualquier otro deporte que requieran giros a nivel de la rodilla. Es una total epidemia y a pesar de todos los adelantos que hay, actualmente es una cirugía, cuando se da manejo quirúrgico, es una cirugía completamente imperfecta, porque los resultados, a pesar que actualmente son buenos, hay riesgo siempre de re-rotura o de que haya complicaciones. Es la pesadilla de los futbolistas. Todo futbolista que se rompe el ligamento cruzado anterior corre el riesgo obviamente para ellos una total pesadilla, algo difícil de manejo porque piensan que no van a regresar. Y también a sabiendas de que el porcentaje de retorno tampoco es del 100%. 20 a 30% de todas las lesiones a nivel de la rodilla están relacionadas con el ligamento cruzado anterior. Hay una incidencia mayor en atletas entre el rango de 15 a 40 años, que es un rango en la cual el gol estándar de manejo es un manejo quirúrgico. Arriba de los 40 años es un manejo más individualizado, dependiendo de las expectativas del paciente. Y tiene que ver, como les mencioné, con deportes de pivote y giro, como es el fútbol, el básquetbol y otros deportes que han ido emergiendo. Anualmente 3% de los atletas amateurs se lesionan y un 15% de los elite, que es lo que uno ve generalmente en la televisión, que son los que se lesionan en grandes clubes. Más frecuente en las mujeres por cuestiones anatómicas, hormonales. Esto sería una charla solamente de hablar de la lesión del ligamento cruzado anterior en mujeres. Y generalmente las lesiones del ligamento cruzado anterior se asocian a otros tipos de lesiones, en particular las lesiones de meniscos. En cuanto a las opciones de tratamiento, los ortopedas siempre tenemos la opción de un manejo conservador y quirúrgico, y las lesiones del ligamento cruzado anterior no se escapan de esta posibilidad.
Hay incluso muchos papers en los cuales hablan de un manejo conservador en lesiones del ligamento cruzado anterior, pero a nivel de los deportistas, generalmente el manejo es un manejo quirúrgico. Si uno revisa toda la literatura y evidencia científica en los deportistas de alto nivel y en deportistas jóvenes, la opción de mejor manejo, el gol estándar, es un manejo quirúrgico. Es importante saber cuáles son las metas en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior cuando ya se ha decidido la cirugía. Para nosotros, los ortopedas, las metas están basadas generalmente en aspectos técnicos. Ya lo mencionó José María, en el tipo de injerto, si el injerto es el grosor del injerto, si es de isquiotibiales, de cuádriceps, todas las opciones que hay de injerto, en los tipos de implantes que uno va a utilizar para la fijación. Esto es realmente la parte técnica y evitar complicaciones. Nosotros nos basamos en eso. Necesitamos una cirugía exitosa, que no haya complicaciones. Pero para el deportista lesionado, su única meta y su principal satisfacción es el retorno deportivo. Desafortunadamente, nosotros no podemos garantizar un retorno deportivo. Por eso digo que la cirugía del ligamento cruzado anterior es una cirugía imperfecta. Lo más importante para ellos, su satisfacción, es el retorno deportivo. Entonces, surgen algunas preguntas que nos pueden hacer los pacientes y siempre es importante esta conversación que uno tenga con los deportistas, en el caso de los futbolistas, explicarle todo lo que puede suceder. Puede estar en el mejor centro quirúrgico, con el mejor traumatólogo, ortopeda de cirugía de rodilla, pero uno tiene que saber contestarle ciertas preguntas. Nos pregunta, ¿está garantizado el retorno deportivo? Y hay que contestarle en todos los idiomas que no. Pero es la meta principal, porque como le mencioné, la principal satisfacción del deportista es el retorno deportivo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que centrarnos en la parte técnica, pero también ir de la mano del deportista lesionado a lograr su meta principal, que es el retorno deportivo. ¿Cómo es el retorno deportivo luego del ligamento cruzado anterior? Esto va a variar porcentualmente dependiendo de los deportes, pero no es del 100%. En la NFL, por ejemplo, de un 60-80% de retorno deportivo. En la NBA, casi cercano al 100%, pero no da al 100%. En la MLS, estudios que se hicieron en el 2013, casi un 80%, es decir, de cada 10 que se opera, 8 retornan a la práctica deportiva. Es un porcentaje alto, pero siempre hay que señalarle, aún en las mejores manos o en los mejores centros y con la mejor rehabilitación, existe la posibilidad de no retorno. No siempre va de la mano de que sea por fallas técnicas o por la rehabilitación, sino también algunas veces la parte mental, que es fundamental también en los deportistas para que puedan retornar. Algo importante también de que existen, ya lo mencionó José María, posibilidades de que se vuelva a romper, aproximadamente un 15% de rotura, y también de que haya roturas contralaterales. Es importante, también hay una epidemia en adolescentes, es importante también en estos chicos menores de 18 años, en la que hay mayor porcentaje de rotura, explicarle de cómo debe ser la rehabilitación y cómo debe ser la paciencia que han de tener para el retorno deportivo. Se pueden hacer una serie de valoraciones. Nosotros hacemos valoraciones sencillas de test de agilidad, lo hacemos generalmente a partir del sexto mes, como el test de Illinois, que hacemos en los jugadores, test sencillos, hay un montón de test de salto, una batería de test que se pueden utilizar, y es fundamental que lo manejemos. El test del Left Test, que es un test que tiene 8 ejercicios, e incluso incluye uno que se llama ejercicio carioca, que son como si estuviera bailando samba, y nosotros hacerle este tipo de valoraciones. También la parte clínica en consultorio, de ver la estabilidad, que no haya signos de derrame articular, de dolor, y hacer test funcionales para poder buscar la manera que haya un retorno deportivo seguro, que es lo que se quiere. Importante la parte psicológica, como le mencioné, muchas veces puede tener clínicamente el paciente bien, pasar todos los test funcionales, pero tener problemas a nivel de lo que es la parte mental. La mente es poderosa, por lo tanto también hay que trabajar esta parte, la parte psicológica, para que no tengan el temor del retorno deportivo o el miedo a volver a lesionarse.
El retorno deportivo no solamente es el dar la alta médica, que es la autorización para entrenar, sino también la participación multidisciplinaria del preparador físico, del médico del equipo, del coach, todos tienen que ver en este retorno deportivo y buscar siempre que el retorno deportivo sea seguro. Importante de cuándo regresar. A él mencionó José María, en antaño se hablaba de que había que regresar a los 6 meses, pero hoy día se habla que tiene que ser mínimo 9 meses. Es lo que yo le digo a mis pacientes, tienes que esperar un embarazo por lo menos. Y si son adolescentes o jóvenes, lo ideal es que retornen después de un año. Pero ¿verdad? El retorno no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de un retorno que hayan cumplido todas las fases de la rehabilitación y que el retorno, siempre buscar que el retorno sea seguro, no apresurarse a que retornen porque aumentándose los riesgos de re-roturas. Hay algunos estudios en jóvenes, como les mencioné, si menores de 17 años, 18 años, si retornan antes de los 9 meses, aumenta el riesgo de ruptura. Por eso yo, los jugadores, los muchachos adolescentes, a todos les digo que tienen que esperar un año para el retorno deportivo. A nivel de la UEFA también se han hecho estudios y generalmente el promedio de 6 a 10 meses. Yo insisto en que debe ser aproximadamente del mínimo 9 meses. Nuestra estadística, generalmente nosotros entre el sexto y el séptimo mes damos el alta médica, que es decir, que la autorización para que empiece en los entrenamientos de manera supervisada y progresiva, y el promedio que tenemos acá en Panamá, en la que se juega fútbol, pero de repente el nivel de competencia no es tan exigente como países futbolizados como Brasil, México, lo estamos retornando cercano al 9 meses, pero ya estamos tirándolo más que arriba a los 9 meses. Y ya le digo, en adolescentes procuramos que lleguen a los adolescentes que lleguen a los 12 meses para el retorno deportivo. Siempre hay tiempo para lo más importante, siempre hay que insistir en que el retorno ha de ser seguro. Uno puede completar todas las fases de la recuperación y que todo está bien y se puede volver a romper, pero que sea, si llega a suceder, que no sea por uno apresurarse en el retorno deportivo. Lo que uno quiere cuando hace una cirugía de ligamento cruzado anterior es obviamente el retorno deportivo y que todo el mundo esté contento. Como le mencioné, es una cirugía actualmente imperfecta, porque a pesar de todas las nuevas técnicas, todos los tipos de injertos que se están utilizando, los nuevos implantes de fijación, el porcentaje de re-rotura o el porcentaje de complicaciones se ha mantenido casi estable, igual en los últimos años. Por lo tanto, nosotros hemos hecho algunas preguntas de cómo podemos prevenir que aparezcan estas complicaciones como son las re-roturas y le hemos preguntado a algunos que si el aumento biológico en la cirugía del ligamento cruzado anterior puede ayudar. Entonces, es importante saber que en algunos casos, en determinados casos, el uso de ortobiológicos, el uso de algún tipo de herramientas regenerativas también puede ayudar a disminuir este porcentaje o a hacer que la rehabilitación sea mejor. Uso de biológicos como ácido hialurónico, PRP, stem cell, factores de crecimiento, todos estos son que están estudiados que pueden ser complementarios en la cirugía de ligamento cruzado anterior. Y también tenemos lo que son los crop bracing, que es un manejo más conservador, o el uso de ondas de choque. Y nosotros en el Congreso de Ondas de Choque hemos presentado el tema de utilizar ondas de choque en la parte postoperatoria. Ya han salido varios papers en la cual se ha visto que mejora la parte funcional y en algunos lugares, específicamente en Asia, han hecho estudios para ver que la integración del injerto, osteointegración, se acelera utilizando este tipo de opciones como son las ondas de choque. Nuestro protocolo, muy sencillo, a la cuarta, quinta y sexta semana postoperado, marcamos el sitio de túnel tibial en la parte de la interlínea articular y a nivel femoral y hacemos con ondas de choque radiales 500 disparos a 1.5 bar y ese es el protocolo que tenemos a la cuarta, quinta y sexta semana.
Algunos estudios muestran un aumento en las escalas funcionales, mejoría, utilizando rehabilitación más ondas de choque, en la escala visual análoga de dolor, y lo hemos ya tomado casi que de protocolo en los adolescentes, porque ahí es donde hay mucho más riesgo de rotura. Lo hacemos en los adolescentes, utilizamos eso, y los posibles beneficios: una autointegración mejor, mejor ligamentización, mejoría funcional postoperatoria, y la evidencia que dice, si uno los busca en la inteligencia artificial, que hay resultados prometedores, más no son concluyentes, que hay una variabilidad de protocolos. Igual la literatura está así, nosotros hemos tratado de estandarizarlo con ondas de choque radiales, y más valor en pacientes con alto riesgo de falla, como son los adolescentes, y que hay que seguir investigando. Es decir, hay que ir sumando opciones que puedan hacer esta cirugía imperfecta, hacerla menos imperfecta. Por eso nosotros utilizamos también las ondas de choque, distintos tipos de opciones. En cuanto a la prevención, es fundamental buscar todas las maneras en las cuales se pueda prevenir que uno, prevención primaria, que es decir, en nuestros deportistas, futbolistas, que no se rompan el ligamento cruzado anterior, y cuando ya se rompe, una prevención secundaria o terciaria, hacer que si se operan, el paciente disminuya el riesgo de volver a lesionarse. Importancia de la prevención: una reducción de riesgo entre 50 y 70% con programas bien estructurados, ya sea para prevención primaria o para prevención secundaria. Y esto es un impacto directo en tiempo de juego y en la disponibilidad que tiene el atleta para su club o su selección. ¿Cuáles son los pilares con mayor evidencia en cuanto a lo que es la prevención? Hacer entrenamiento neuromuscular, ya lo mencionó José María. Hacer correcciones en técnicas de salto y cambio de dirección, esto particularmente en los jóvenes adolescentes. Yo tengo un hijo de 14 años que juega fútbol. Nosotros en la academia estamos estableciendo programas para evitar y hacer todas estas correcciones que haya que hacer. Fuerzas en los glúteos, trabajo de la parte muscular, estabilidad lumbo-pélvica y trabajo de propiocepción. Esta es la base de lo que es la prevención, y en lo que en los clubes de fútbol se debe trabajar, o cualquier otro deporte de pivotaje a nivel de la rodilla, para disminuir las lesiones del ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, el entrenamiento neuromuscular está comprobado en el fútbol femenino, como le mencioné, es más frecuente o mayor incidencia de lesiones en mujeres, y también en los adolescentes. Por tanto, hacer mucho entrenamiento neuromuscular, control dinámico, evitar los valgos, mejorar la estabilidad, y se debe de hacer de manera protocolar este tipo de... La pliometría con técnicas de saltos verticales, horizontales, caídas controladas en cajones. Uno lo puede también verificar con videos y ver si valguiza o cómo está la caída, y hacer estas correcciones. No solamente, el fútbol no solamente es tener talento y buena técnica, sino también aplicar la ciencia para disminuir lo que son los riesgos de lesiones. Estabilidad del core, también trabajar mucho core, las planchas, todas las opciones o todos los ejercicios que hay para trabajar la parte central del cuerpo. No solamente fortalecer piernas, sino que también el trabajo del core. Eso es parte fundamental en lo que es la prevención. Técnicas de aterrizaje, como les mencioné, uno las puede verificar, que no valguice, evitar los valgos dinámicos, ver cuando cae, las flexiones, cómo hace, y hacer estas correcciones. Es crucial tener videos y mostrárselo a los jugadores para hacer las debidas correcciones. Este es un trabajo multidisciplinario entre médico, preparador físico, fisiólogo, médico del deporte, para hacer este tipo de correcciones en los deportistas. Los trabajos de cambio de dirección también, cuando hacen los frenados, las aceleraciones y desaceleraciones, para evitar. Hay una serie de trabajos que se deben de hacer. El programa FIFA 11+, que es también una forma también de prevenir, se ha visto que ha disminuido en un porcentaje alto las lesiones a nivel de la rodilla. Grandes selecciones del mundo, Brasil, Japón, España, utilizan el 11+, y es ideal como calentamiento estructurado. En ocasiones es difícil, pues acá en nuestros países de Centroamérica es difícil hacérselo saber a los preparadores físicos de que lo implementen, pero debemos seguir trabajando en esto. Hay un manual, una serie de ejercicios que se hacen de pliometría, de salto,
trabajo del core, y esto se ha visto, como les mencioné, que disminuye el porcentaje de lesiones a nivel de el fútbol. Un checklist que hay que hacer para los clubes y los equipos, test iniciales, siempre se tienen que hacer valoraciones en técnicas de salto y valgo, monitorear fatiga, también la fatiga obviamente es un factor de riesgo para lesionarse, revisión técnica mensual, no solamente es programar un partido en la parte técnico-táctica, sino también en la parte física e integrar lo que son los ejercicios neuromusculares en cada sesión. En conclusión, gran parte de las lesiones de ligamento cruzado son prevenibles, prevención primaria, evitar que nuestros jugadores se estén lesionando. Ya por ahí lo mencionó Dani Zarrillo, que tuvo 5 o 6 lesiones de ligamento cruzado anterior. Esto es prevenible. Van a estar, porque porcentualmente siempre van a aparecer lesiones, pero uno debe disminuir esa cantidad por medio de una serie de ejercicios como les mostré. Y ya cuando hay lesiones y jugadores operados, prevenir a que se vuelvan a tener roturas. La adherencia es el factor más importante. Hablar, nosotros los médicos, conversar con el cuerpo técnico, con los preparadores físicos para que implementen todas estas opciones que hay de trabajo neuromuscular, los ejercicios de salto, los ejercicios de cambio de dirección y los programas neuromusculares, corrección de técnica, han mostrado que son la máxima evidencia para la disminución del riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior. Lo más importante siempre es alcanzar la meta, y siempre va a haber lesiones del ligamento cruzado anterior, pero tratamos de disminuir esta, y cuando suceden, de que puedan tener un retorno seguro, disminuyendo las opciones o las posibilidades de que se vuelva a romper. Es un trabajo multidisciplinario y ya debe haber un compromiso del jugador y del paciente para que el retorno sea seguro y puedan lograr y puedan volver a su nivel competitivo. Y ya para terminar, realmente nosotros acá en Panamá estamos muy contentos de poder, hace una semana exactamente, el martes pasado, clasificamos nuestro segundo mundial. Vamos a representar Centroamérica. Desafortunadamente, a pesar que en la eliminatoria había muchos países de Latinoamérica y no estaba ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, solamente un país centroamericano como Panamá pudo clasificar al mundial. Este es nuestro grupo de trabajo. Nosotros trabajamos muy de la mano con los fisioterapeutas, con nutricionistas, y esto es lo que se conoce como el trabajo silencioso, que somos nosotros el Departamento de Salud, que estamos siempre velando por el bienestar de nuestros jugadores. Así que un gran saludo, mucho obrigado a amigos, a Pablo, a todos por allá, y espero estar pronto por Brasil. Saludos. De novo. Bom, Renato, muito obrigado. A sua apresentação foi excelente. Acho que assim as duas se completaram muito. Acho que a linha que vocês usaram, muito obrigado mesmo, tá? Realmente um prazer mesmo recebê-lo aqui com a gente, né? E espero a gente poder contar mais vezes com eventos como esse. Agora nós vamos passar para a parte dos debates, né? E aqui nós vamos ter a presença do Dr. Jimmy Ricaldi, que é especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em medicina do esporte e também medicina legal e perícia médica, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e médico da Confederação Brasileira de Esportes Escolares. E também Dr. Daniel Zarridio, que é especialista em medicina do esporte, diretor médico da Clínica METS em Montevidéu, chefe médico do Clube Atlético Peñarol, vice-presidente da Confederação Pan-Americana de Medicina do Esporte, vice-presidente da Sociedade Uruguaia de Medicina do Esporte também, membro da Comissão de Pesquisa e Comissão Científica da Federação Mundial de Medicina do Esporte e vice-presidente da SPAMEF, né? Agora nós vamos abrir para os debates e eles vão dirigir e dar sequência aqui para o nosso evento. Por favor, estejam à vontade. Bom, como bom anfitrião, vou deixar o Daniel primeiro fazer o debate, iniciar com as perguntas que tem, ou alguma coisa que tenha para questionar ou complementar
aos nossos palestrantes. Desde já, nossos parabéns. Obrigado pela excelente palestra e tirou muitas dúvidas de quem muitas vezes fica naquilo que não é explicado praticamente. Todo mundo conhece a parte teórica, mas a prática é bem diferente. Daniel. Bueno, buenas noches para todos. Este año en el club de trabajo particularmente ha sido un año duro con los cruzados. 5 cruzados, 5 lesiones de cruzado tuvimos. 4 de ellas por mecanismos de traumatismo directo, o sea, se les cayó otro jugador arriba. Así que realmente tuvimos mucha mala suerte. Uno sí en el mecanismo de valgo y rotación, en una desaceleración, lo cual uno puede pensar que el mecanismo lesional clásico de cruzado. Después tuvimos 4 absolutamente traumáticas. Y bueno, estamos en pleno proceso de rehabilitación. Tal cual lo decía Gerinaldo, hay mucho de componente en la rehabilitación que tiene que ver con lo psicológico, porque después de en un equipo, como me pasó a mí, que hay una lesión de cruzado, cae la segunda, cae la tercera, hay como un pánico en el equipo con las rodillas, este, por lo cual el abordaje, no solo el abordaje desde lo médico, sino también desde lo psicológico, me parece tremendamente importante. Este, y sin duda comparto todo lo expresado, tanto por José María como Reinaldo, en cuanto a la importancia de que no hay dos protocolos iguales, no hay dos rodillas iguales. Los primeros meses están basados en criterios biológicos y no de calendario, y los pasos de fase de los protocolos de rehabilitación tienen que ver con criterios funcionales más que con criterios de calendario. Por tanto, muchos de nosotros basamos el trabajo en los test funcionales, en los test con dinamómetros, en las plataformas de saltabilidad, en los test de fuerza, en los rangos articulares y obviamente respetando mucho los tiempos biológicos. Yo estoy a cargo de la sanidad de Peñarol, soy médico del deporte, no soy cirujano, tengo cirujanos consultantes con los que trabajo rodilla y bueno, hemos logrado conformar un equipo multidisciplinario. Tenemos la parte de fisioterapia y la parte separada de la parte de readaptación. O sea, hay una alta médica aproximadamente sobre los 5 o 6 meses y después pasa a la readaptación. Hemos tenido la suerte de poder conservar un cuerpo técnico durante mucho tiempo, cosa que a veces no es muy común y nos ha ayudado mucho en cuanto a establecer criterios de trabajo preventivos y que sean respetados con el paso del tiempo. Con lo cual, a no ser estas lesiones traumáticas, después no hemos tenido muchas lesiones porque hemos podido mantenernos las mismas personas durante mucho tiempo. Hemos logrado trabajar equipos multidisciplinarios entre profes, videoanálisis, nutrición, psicología y los profes de adaptación para poder lograr esos criterios conjuntos y poder mantenerlos en el tiempo, porque el cuerpo técnico no ha variado. O sea, hay personal institucional y el personal, digamos, el cuerpo técnico, que eso en general varía más. En Peñarol hace años que no cambia y ya vamos para el año que viene de nuevo. Y por tanto también tiene la importancia eso de poder mantener estables los criterios de prevención. Este, pero bueno, en términos generales, y no comparto 100% desde la discusión de que no hay criterios de calendario, pero es muy difícil que cualquier deportista de alto rendimiento pueda volver a competir antes de los 9 meses. No hay un criterio de calendario, sí hay criterios funcionales. Hay muchas veces que llegamos a los 9 meses y esos criterios funcionales se cumplen, y de todas formas desde el videoanálisis o desde el análisis conjunto con otras cosas estiramos una alta definitiva durante más tiempo, con la parte de readaptación, que ya ahí no le decimos rehabilitación, sino le decimos readaptación, y con la parte, con las sanidades de las fuerzas básicas, o acá le decimos juveniles. En general, estamos trabajando sobre el año en el alta, porque muchas veces la asociación de lesiones meniscales también nos lleva a estar haciendo reparación de cruzado y sutura meniscal, con lo cual la rehabilitación se lentece más por los criterios madurativos y los criterios de apoyo, y estamos más o menos en los mismos plazos, o sea que comparto 100% los criterios que aplican tanto José María como Gerinaldo, y creo que parte del éxito es no apurarse, tener protocolos estandarizados sabiendo que no hay dos rodillas iguales y no hay dos evoluciones iguales, y tratar de no dejarse llevar
por el apuro del retorno deportivo del jugador, que el jugador cuando ya se siente bien y en general después del tercer cuatro mes ya se sienten bien y quieren apurar la rehabilitación, bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho para hacerles entender que hay criterios biológicos, hay criterios funcionales y después recién el niño nace, como decimos todos, allá sobre los 9 meses. Por favor, pode falar. Está com o áudio fechado. Hola, yo tengo un comentario para que Rinaldo en lo referente al tratamiento de ligamento cruzado anterior hasta los 40 años, que el tratamiento es quirúrgico y luego se tendría que determinar. Pero yo creo que ese es un criterio también que se usaba hace algunos años y ahora cada vez hay jugadores de alto rendimiento, incluso de élite, que tienen más de 40 años y jugadores o deportistas amateurs que rebasan los 50 y hasta 60 años, que se lesionan el ligamento cruzado anterior y que su tratamiento es quirúrgico. Entonces yo creo que ahí también ya el rango de edad para el tratamiento de cruzado anterior pues ha aumentado. Sí, estoy completamente de acuerdo, José María. Yo la semana pasada operé a un señor de 63 años de ligamento cruzado anterior. O sea, yo no tengo mayor tema con eso. Yo lo que me refiero es que arriba de los 40 años yo lo individualizo más. Claro, acá en Panamá tenemos jugadores de 38, 39, 40 años que todavía están jugando. Si se rompiesen y están compitiendo, sí. Hay pacientes de 40, 50, 50 y tantos años como que yo recuerdo hace como, hablando con Dani aquí, hace 15, 20 años, recuerdo un uruguayo que estaba acá en Panamá y tenía 50, 55 años y me dijo, yo soy uruguayo, yo juego fútbol. Entonces, él tenía sus expectativas de seguir haciendo deporte y por lo tanto no tengo ni un problema en operarlo. O sea, es que se debe individualizar un poco más. Antes se hablaba de menores de 30 años, después se amplió a 40 años. Esto podríamos tranquilamente ampliarlo a los 50 años, pero ya en ese rango de edad uno tiene que individualizarlo. Si es alguien menor de 30 años, yo igual le digo que la mejor opción, el gol estándar, es operarse. Pero si alguien no se quiere operar con esa edad, pues que no se opera. El total es la rodilla de ellos. Pero uno tiene que orientarlo en ese rango de edad que lo mejor es operarse. Si alguien tiene 40, 45, 50 años, va a depender de sus expectativas. O en el caso del paciente este que operé de 63 años, es porque él no, ni va a jugar con nosotros en la selección, ni de repente hace nada, pero él sentía inestabilidad franca en la rodilla, por lo tanto ahí lo operamos. Yo no tengo ni un tema, si viene un abuelo de 80 años que tiene la rodilla inestable y se quiere operar, lo opero, pero es más individualizado, eso es a lo que yo me refiero. Eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para o Zé Maria para o Reinaldo, tá? Se a maior incidência de lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, são atletas que têm gênio valgo ou gênio varo. Atendendo a biomecânica, porque temos aí um excelente professor Valdir, que é quem faz o estudo da biomecânica, não? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês, porque isso aqui é um debate para ver se realmente o atleta, como eu trabalho muito com atleta jovem, então isso que a gente faz. Primeiro faz essa avaliação biomecânica para ver se tem gênio valgo, varo, a tendência que vai. Segundo ponto de vista, é a parte hormonal, que são fases que estão em crescimento. Então, a gente vê que a lesão praticamente é mais na mulher do que no homem pela parte hormonal. Terceiro ponto a ser abordado. Hoje em dia são as substâncias anabolizantes que desde cedo tem gente usando, tem atleta jovem usando. Então, a gente sabe que isso causa um prejuízo tanto à parte muscular, ele tudo bem, ganha gás muscular, mas a gente sabe que enfraquece a parte ligamentar. Então, vai praticamente 3, 4 questionamentos que são feitos para vocês e queria ver a experiência de vocês em termos disso. No, de las tres preguntas, en dos conjuntaste una causa de lesión del ligamento cruzado anterior en las mujeres, que cada Sí. vez es más frecuente porque
cada vez hay más mujeres que juegan fútbol. Y entonces el valgo que tienen comúnmente las mujeres, ¿no? Más el tema hormonal que también influye de alguna forma, hace que sea más frecuente la lesión del ligamento cruzado anterior en las mujeres. Y en la tercera pregunta, en realidad no tengo experiencia porque acá se cuida mucho ese tema de los suplementos y no sé si Reinaldo tenga alguna opinión al respecto. Sí, concuerdo con lo de las mujeres, por eso que en la prevención, ya que ha aumentado el fútbol femenino, en la prevención se debe de hablar con los cuerpos técnicos para que trabajen esta parte, particularmente las mujeres, de los saltos, de los cambios de velocidad, de la parte muscular para prevenir las lesiones de ligamento cruzado anterior. Como yo digo, uno no debe basar el fútbol solamente en los aspectos técnicos, estratégicos, sino en la parte física, en la parte muscular y hacer prevención. Y nosotros los médicos, cuando estamos en los clubes o cuando estamos en las selecciones, insistirle a los preparadores físicos y a los profesores que hay que hacer trabajo de fortalecimiento, hay que hacer trabajo de verificar los saltos. Hoy día se puede hacer mucho videoanálisis y se pueden hacer las correcciones eh, de técnicas, de cómo corre. En los adolescentes hay que trabajar insistentemente en cuanto a las pausas que tienen que hacer, los descansos que tienen que hacer. O sea, una lesión deportiva es completamente multifactorial. Hay factores intrínsecos que tienen que ver con el atleta y hay factores extrínsecos en la cual tienen mucha participación los preparadores físicos si no dosifican las cargas. Y bueno, hay que trabajar insistentemente en eso. Y los Sí, patrones de movimiento, ¿no? Que es una cosa que sí. también no debemos olvidar desde el punto de vista biomecánico. Lo- yo ahora estoy trabajando en deporte colectivo, pero vengo del olimpismo, en donde tenemos muchos deportes individuales, y en lo cual desde el punto de vista biomecánico, por ejemplo, en los lanzadores o en los saltadores, se corrige mucho la técnica, o en los corredores, se corrige mucho la técnica porque literalmente corregir y depurar desde el punto de vista biomecánico esa técnica puede significar el subirse a un podio o no subirse a un podio, un segundo más, un segundo menos, un metro más, un metro menos en los lanzadores o en los saltadores. Entonces se trabaja mucho en la biomecánica por ser deportes individuales. En el caso de los deportes colectivos, a veces eso queda como confundido en los trabajos preventivos, pero cada vez creo que desde el punto de vista preventivo y los readaptadores o los rehabilitadores, los que nos dedicamos a esa área, tener más presente la importancia de corregir preventivamente los patrones de movimiento valguizantes, por ejemplo, en cruzado, pero tratar de prevenir todo desde el punto de vista biomecánico, y en la rehabilitación prevenirla desde el primer día en la instalación de patrones de movimiento anómalos, porque tienen una tasa muy alta en la reincidencia de la lesión. Entonces creo que la biomecánica, aquellos que tenemos ya muchos años en esto y que hace tantos años los trabajamos mucho en deportes individuales, creo que tiene que empezar a valorarse de manera correcta en los deportes colectivos y no verlo como una pérdida de tiempo, ponerse a firmar los deportistas y de manera individual, sobre todo en la fase de recepción, en la fase de transición, para ver si valguizan, si no valguizan, cómo trabaja la zona lumbar, cómo trabaja la cadera, los rangos articulares. Me parece cada vez más importante. Obviamente a todos nos pasa que las sanidades tenemos poco tiempo para trabajar con los jugadores, pero que creo que cada vez más los equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios, como son las áreas de salud o las sanidades de los equipos o de las selecciones nacionales, tiene que tener más importancia los factores biomecánicos para corregir los patrones de movimiento. E Temos outra questão que eu queria fazer para vocês que fazem a parte cirúrgica, eu sou um pouco parte da pré-história, tá? Que eu falo assim, que tem 40 anos formado, já operei bastante quando não tinha esse instrumental adequado que hoje tem. Tem artroscopia com unidade técnica e material. Eu já cheguei a fazer cirurgia com a reconstrução do LCA através do extensor da face látea, tá? E para mim foi surpresa que tem praticamente 15 dias, que tem 30 anos, 35 anos que eu fiz a cirurgia no atleta, que era jogador profissional, e para mim foi surpresa encontrar ele há 15 dias atrás, ele jogando bola.
E fiz os testes toda a gaveta, anterior, posterior, tá inteiro, cabra. Então, isso para mim foi grato, para mim surpresa, porque hoje em dia ninguém faz mais isso, tá? Então, eu queria saber a parte de vocês, a incidência que existe em termos de artrofibrose, tá? E dos atletas que você tem operado. Segundo, outro ponto que o Gerinaldo tocou sobre o tratamento ortobiológico. Aqui no Brasil, a gente não é autorizado através do Conselho Federal de Medicina para a gente fazer esse tipo de ação pelo médico, tá? O tratamento com ortobiológico, ou CAPRP, toda essa substância, porque o Conselho Federal proíbe. Agora, fisioterapeuta, outras áreas afim que são da área de saúde, eles permitem isso. Então, isso que eu acho assim. Qual a experiência de vocês no sentido, e a incidência de artrofibrose e a experiência de vocês com tratamento de ortobiológicos? La incidencia realmente de artrofibrosis en nuestro medio es muy baja. Yo hace, creo que será 4 o 5 años, operé a un chico de 15, 16 años que lo habían operado y es una artrofibrosis y al final, afortunadamente, todo evolucionó bien. Yo creo que va de la mano de comprometer a nuestros deportistas a la rehabilitación y estar pegados en eso. O sea, esto disminuye el riesgo de artrofibrosis. Definitivamente hay factores inherentes al deportista que tienen que ver con la artrofibrosis. También tienen que ver, obviamente, en el tiempo en que se hizo la cirugía, el mismo el procedimiento quirúrgico, pero yo considero que en buenas manos y uno estar pegado al paciente en la rehabilitación disminuye mucho los riesgos de artrofibrosis. Otro, realmente creo que las complicaciones más frecuentes, y ya le digo, el 15% podrán ser roturas. Como mencionó José María, tiene que ver con la parte técnica, pero en buenas manos generalmente son otros factores los que influyen en una rotura. Y en cuanto a los ortobiológicos, nosotros utilizamos muchos ortobiológicos, pero los utilizamos nosotros los médicos. Las ondas de choque que yo estoy con el protocolo, las utilizo yo no pongo realmente al oficio a hacer esto. Y como yo lo mencioné, es una cirugía imperfecta, a pesar de todo lo que ha evolucionado en cuanto a hay injertos de todo tipo ahora, no solamente es el HTH, el hueso tendón hueso, sino isquiotibiales, recto femoral, peroneos, aloinjertos. Hay una diversidad, hay injertos a la carta. Implantes, han salido cualquier cantidad de implantes y a pesar de eso el porcentaje de rotura se mantiene igual. Entonces, hay que insistir en la parte de la rehabilitación, como mencionó Dani, no pensar como antes de que 6 meses, el tiempo retorna cuando tiene que retornar el deporte. No hay que apresurarse y, como le digo, nosotros los médicos tenemos que estar claro, conversar con los pacientes, meterlo en que ellos se comprometan con la rehabilitación y esto es la clave del éxito para esto. En relación a la artrofibrosis, yo podría decirles que en todos nuestros pacientes de plastía del ligamento cruzado anterior y de sutura meniscal, nosotros aplicamos en el posoperatorio plasma rico en plaquetas. Y la clave es que la rehabilitación inicie de manera temprana. Yo, en mi experiencia como cirujano, he comprobado 2 cosas en relación a este tema. La primera es que el tiempo que pase entre la lesión y la cirugía no tiene algún efecto como para causar artrofibrosis. Antes la literatura mundial decía que había que esperar 3 o 4 semanas a que se desinflamara la rodilla, a que se absorbiera la hemartrosis y después operar. Nosotros hemos operado incluso al siguiente día de la lesión y con una rehabilitación temprana no tenemos ningún problema de artrofibrosis. Y la otra es que, por supuesto, la rehabilitación es la clave. Yo operaba en un hospital público en donde hacías la cirugía del cruzado anterior, al otro día dabas de alta al paciente y lo citabas a la consulta
y a veces la consulta se la daban al mes o a los 2 meses. Y el paciente llegaba sin haber hecho rehabilitación y con la rodilla prácticamente anquilosada. Entonces ahí está el parámetro de comparación personal propio que tengo. Si inicias la rehabilitación de forma temprana, no existe artrofibrosis. Si no hay rehabilitación, es seguro que vas a tener una artrofibrosis porque todo sangra y entonces todo cicatriza. Y esa técnica con el tensor de la fascia lata es una técnica que usan ahora con los niños. Con los niños es una técnica extraarticular porque no desinsertan el tensor. Solo toman la banda, la cruzan extraarticular y la fijan. Y da buen resultado en los niños que no se pueden hacer los túneles para no lesionar la fisis de La crecimiento. epífisis. Exacto. Isso. Temos uma pergunta aqui de um dos assistentes aqui, Luan Vitor. Ele pergunta se nas cirurgias de LCA também pode envolver o porte físico. A recuperação pode ser diferente, a idade, né, o condicionamento físico, a genética, é um diferencial a ser observado? Sí, sí, Pablo, la individualización de la rehabilitación es un punto fundamental. Uno no rehabilita solo el cruzado, rehabilita una persona que sufrió una lesión del ligamento cruzado y obviamente que todos sus antecedentes, sus condiciones físicas, atléticas y demás deben ser tomadas en cuenta en el proceso de rehabilitación. Hay personas más flexibles, menos flexibles, con mayor rango, con mejor rango. Hay diferentes deportes. Por ejemplo, no es lo mismo rehabilitar un ligamento cruzado anterior de un futbolista que rehabilitar un ligamento cruzado anterior en un paciente un deportista que hace halterofilia y que rompió el ligamento cruzado anterior, porque son características diferentes, deportes diferentes, biomecánicas diferentes. Y obviamente si llevamos esto a lo que es el deporte amateur, que acá por lo menos en el Uruguay hay ligas de hasta más 60 años y siguen compitiendo, en lo cual la tasa de incidencia de lesiones es altísima, pero como dice Gerinaldo, el paciente viene y te dice que quiere seguir jugando, entonces la cirugía no tampoco puede hacerse por su edad, sino por las características individuales. En la rehabilitación pasa lo mismo. Pueden ser dos personas de la misma edad con dos texturas físicas bien diferentes simplemente porque tienen deportes tan diferentes como un saltador de salto largo y un deportista que hace halterofilia o artes marciales mixtas. Entonces todo debe individualizarse, tiene que tomarse en cuenta sus antecedentes personales, familiares y por supuesto hasta la nutrición, si uno se pone delicado, la nutrición también tiene una parte fundamental y muchas veces también hay que corregir hábitos alimentarios como parte del proceso de rehabilitación, porque el paciente a veces o el deportista se derrumba psicológicamente cuando tiene la rotura de cruzado y y pierde todos sus hábitos o pierde sobre todo los hábitos alimentarios y por tanto las correcciones alimentarias también terminan siendo parte. Por tanto, el abordaje es mucho más complejo que solo el cruzado. Hay que tomar en cuenta todo el contexto para volver al deportista a su nivel habitual o previo a la lesión. Pablo, respondendo essa pergunta do Luan, isso veio de encontro daquilo que a gente comentou na aula de ontem, né? Em relação às nossas proporções segmentares, às nossas idiosincrasias e o fato de você customizar o exercício de acordo com aquelas 5 perguntas, né? Quem é o seu paciente, qual que é o objetivo, o que que ele tem, o que que ele controla e aquilo que ele tolera. E aquilo que a gente também comentou hoje, independente do esporte que ele vem, que ele pratique, se você fizer um trabalho de performance interna muito bem feito, que é o fortalecimento muscular, respeitando principalmente perfil de força, perfil de resistência, a hora que ele for para a performance externa, que é a habilidade do esporte dele, ele não vai ter nenhuma dificuldade em voltar ao seu esporte de origem.
Beleza, Por obrigado, isso, Rodrigo. professor Valdir, por isso que eu insisti um pouco nessa parte, porque a gente, como a gente trata muito o atleta jovem, então a gente insiste muito na fundamentação. Técnica eles têm. Então a gente trabalha a fundamentação, prepara essa musculatura para toda modalidade esportiva que existe. Tá? Isso é o mais importante no atleta jovem, tratar isso, para ele não se lesionar. Porque um atleta lesionado jovem vai encerrar a carreira rapidamente, porque são fases de crescimento que ele tem. Então a fundamentação está boa. Qualquer procedimento cirúrgico, se você não tiver uma equipe multidisciplinar, pode ser que teu trabalho, por mais a cirurgia que seja muito exitosa, bom resultado, 100%, se você não tiver uma equipe multidisciplinar, você perdeu a tua cirurgia. Então isso que tem que ser trabalhado em cima disso, tá? Sim, então, isso dentro daquele contínuo de exercício da aula de ontem, que eu mostrei aonde que é a área de atuação do médico, onde que vem a área de atuação do fisioterapeuta e depois a área de atuação do educador físico ou do preparador físico quando se fala em esporte de alto rendimento. E que isso é uma via de mão dupla, né? Que você sozinho realmente você não faz nada. Se você não tiver um bom fisioterapeuta, um bom profissional da parte de educação física para trabalhar esse atleta ou esse esportista amador, realmente só a sua cirurgia não é o suficiente para trazer um resultado satisfatório. Y yo creo, Jimmy, también que nosotros que hubo años que trabajamos, vos seguís, pero que trabajamos con deporte escolar y infantil, tiene también mucha importancia en el niño no extrapolar lo del adulto, porque también tienen importancia las fases madurativas. Y no los niños van madurando por edad, van generando crecimiento, desarrollo y maduración. Y entonces también en cualquier proceso de entrenamiento general, pero también de rehabilitación, hay que tomar en cuenta las diferentes etapas madurativas que puede estar un niño independientemente de su edad cronológica, o una niña, independientemente de su edad cronológica. Y a veces hay que tomar mucho detenimiento en el equipo interdisciplinario, que muchas veces en categorías infantiles puede hasta participar un pediatra, para ayudarnos a trabajar según la fase madurativa correcta en ese proceso de entrenamiento o de rehabilitación en un organismo que es absolutamente inestable, porque no solo está creciendo, sino que está madurando y desarrollando nuevas habilidades. Perfeito. Uma dúvida, Reginaldo e José Maria. Principalmente para os amadores, porque o amador que joga futebol, o amador que é operado, ele não tem todo esse controle, até porque ele trabalha, ele joga futebol, quer dizer, ele tem as atividades juntas. É, o IMC, ou o peso corporal, pode ser, a hora que a gente for alertar esse atleta amador, o peso corporal, o IMC, pode ser um modo, ou existem trabalhos, ou existe algum limite que a gente poderia trabalhar esse paciente para que ele, por exemplo, não. Ele nunca vai lembrar que o joelho dele já foi operado, ainda mais se ele estiver jogando, né? A gente pode ajudar de algum modo nesse ponto de alertar sobre o peso corporal? Bueno, hablando de deportistas de alto rendimiento, fútbol en términos generales, el paciente no tiene algún sobrepeso importante. Si hablamos de la población en general, pues sí, hay muchos pacientes que incluso su sobrepeso los predispone a la lesión del ligamento cruzado anterior, porque es más el impacto y la energía que tienen al frenar, girar y rotar, ¿no? Y lógicamente que parte de la recuperación del postoperatorio de este paciente es la disminución de peso, acompañado de todo lo demás de fortalecer y todo, pero sí, porque como cualquier otra patología de rodilla o de miembro inferior, de miembro pélvico, rodilla, cadera, pues la masa corporal es importante y se tiene que disminuir, aunque hablando de deportistas de élite, pues yo prácticamente te podría decir que no existe quien tenga un sobrepeso importante, pero aquí operamos no solo profesionales ni de élite, sino
de la población en general y sí, incluso no solo en el postoperatorio, sino predispone a la lesión del ligamento cruzado anterior. Porque tienen grasa y no tienen fuerza también. Entonces la musculatura pues no ayuda a la estabilidad de la rodilla. Sim. Bom, agora são 21h36 aqui no Brasil. Mais alguma pergunta do nosso público? Algum comentário? Não. Então, eu gostaria já da gente já entrar para a parte final, né, de fazer as últimas palavras aqui. Primeiro, agradecer a presença de vocês, doutor José Maria, Reinaldo, Daniel, Jimmy, foi uma mesa fantástica, Valdir também da sua intervenção. Eu acho que foi um evento muito bom, né? Espero que todos tenham gostado. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, tá? Então eu espero que a gente possa fazer novas no futuro próximo, né? Então eu gostaria agora de deixar com vocês as últimas palavras, né? As considerações finais de vocês aqui na nossa reunião. Começando aqui, Daniel. Bueno, Pablo, después de tanto tiempo, volver a vernos tantos años, uno mira para atrás y no quiero dejar, realmente me trae mucho a la memoria a Ricardo, al querido Ricardo, que lo seguimos extrañando en estas actividades del 9 de junio. Así que ha sido un gusto participar. Como dice Gerinaldo, el conocimiento es poder, nunca paramos de aprender, nunca paramos de esforzarnos y este tipo de intercambios siempre nos hace crecer y nos hace seguir aprendiendo. Además de reencontrarnos con amigos, aunque sea a la distancia, volver a vernos y volver a compartir un rato. Así que muchas gracias por la invitación y ojalá nos estemos viendo el año que viene en Pachuca o donde el deporte nos junte. Perfeito. Jimmy, Bueno, vamos a aprovecharnos nuestro español para no quedarnos atrás. Y gostaria de agradecer primero a tu, Pablo, a través de Ricardo, que nos conocimos, Ricardo Naja, que lo considero como un padrino. Entonces siempre lo llamaba de padrino, ¿ya? Dios lo tenga en su debido lugar y desde allá de cima no está, él te garanto una cosa, no está asistiendo a nuestras palestras, ¿ya? Gostaria de agradecer la presencia del doctor José María de Reinaldo por la excelente palestra que nos dio y una cosa que demos bien claro, que tenemos que trabajar muchos fundamentos, ¿tá? Técnica, como dije, todos los atletas tienen su técnica individualizada. Entonces, la fundamentación a través de cada modalidad esportiva es importante para que no lleguen a esa complicación que es la cirugía de la reconstrucción del ligamento, sea de la rodilla, sea del tobillo, en fin, para que ninguno de ellos sea lesionado y esté cerrando su carrera de atleta más temprano. Desde já, meus agradecimentos a todos pela excelente palestra e vamos trabalhar conscientizando a todos os atletas os fundamentos principais que existem dentro de todas as modalidades esportivas que podem acontecer. Muitas graças, Pablo, e ao Hospital 9 de Julio por esta oportunidade de participar de tu palestra, de tu mesa e de tu equipo aí. Um abraço a todos. obrigado. Reinaldo, suas palavras. Agradecer a todos mis amigos brasileños, agradecer a los amigos Uruguay, Dani, a mexicanos, mi amigo José María, a todos. De verdad que ha sido muy grato estar con ustedes y sobre todo intercambiar de esto de la lesión del ligamento cruzado anterior. Como dice Jimmy, lo importante es prevenirla y que no tengamos atletas o deportistas lesionados, pero desafortunadamente la práctica deportiva asume el riesgo de lesionarse. Siempre va a haber lesiones y en caso de que se presente la lesión, nosotros los ortopedas no solamente ver un ligamento cruzado, sino ver a un individuo, un deportista y poder hacer manejo multidisciplinario, hacer los correctivos y de tal forma de que el retorno sea un retorno seguro y pueda
nuestros deportistas volver a su práctica deportiva. Pero esto lo logramos trabajando todos en conjunto, intercambiando conocimientos y haciendo todas las prevenciones que se puedan hacer para evitar relesionarse. Así que saludos a todos. Doctor José María, sus palabras finales. Pues muchas gracias, Fabius, muchas gracias por la invitación, gracias a tu hospital. Es para mí un gusto saludar siempre a los amigos, conocer nuevos amigos, Jimmy y a Daniel Zarrillo, que tenía ya tiempo que no lo saludaba. Un gusto saludarlo, Gerinaldo, que lo veo casi todas las semanas en diferentes países. Más bien me entero que anda en diferentes países, porque yo estoy acá, yo sí trabajo. Esto que estamos haciendo es parte importante de la atención a los deportistas. El intercambiar conocimientos, el intercambiar experiencias, el aprender de los demás lo que están haciendo con sus pacientes en el entorno deportivo, los equipos multidisciplinarios, pues es parte de lo que todos hemos mencionado, ¿no? Debemos de actualizarnos, debemos de compartir, debemos de intercambiar nuestro conocimiento, aprender de los demás es muy importante. Uno piensa que viene en algunas ocasiones, que va a los congresos a enseñar y sale uno con muchos más conocimientos de los que uno pudo compartir. Entonces, estos ejercicios son muy importantes. Yo, de verdad, le agradezco la invitación, los felicito por tener en este caso de estas conversaciones de ligamento cruzado anterior, pero son muchas las patologías y hay unas todavía más frecuentes que este tipo de lesiones que afectan a los futbolistas y en general a los deportistas, que, bueno, pues tenemos que estar tratando constantemente y que Hispamed está a la orden, no con un servidor, sino con una serie de expertos que tiene en Latinoamérica y en España para poder seguir con estas actividades académicas. Muchas gracias y muchas felicidades y un fuerte abrazo desde Pachuca a todos, y acá los esperamos en el Congreso de agosto de 2026, donde el Mundial continúa. Sim, donde o Mundial continua. Sí. Belíssimo. Bom, Gracias. obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente, a vocês todos, ao Hospital 9 de Julho que nos apoia nesse evento, onde a gente faz a realização dele, aos patrocinadores, a Apsen Farmacêuticas. Gente, muito obrigado, que vocês tenham uma boa noite, tá? E nós nos encontramos numa outra oportunidade. Muito obrigado mesmo e uma boa noite para vocês. Boa noite. Uma boa noite e um bom Natal para vocês. Chao, Feliz chao. Natal para vocês. Feliz Tchau. Natal. Pasen bien. Tchau, tchau. Nos vemos pronto.